Hola a todos, esta es la primera parada de nuestro tren que arranca hoy, que es este curso para auxiliares de enfermería y para higienistas dentales, en el que se van a repasar todas las técnicas odontológicas de interés. En el módulo 1 vamos a hablar de la clínica dental y de una pequeña introducción a la odontología. Dentro de la introducción a la odontología hablaremos de la historia de la odontología. No os preocupéis que no nos vamos a leer un libro gordísimo de historia, sino que vamos a repasar los hechos más importantes. Hablaremos del equipo de salud bucodental y de la clínica dental. Venga, coger el tren. En este primer módulo vamos a hablar un poco de la odontología, vamos a hacer un repaso histórico sobre los principales descubrimientos de la odontología. Vamos a hablar del equipo de salud bucodental, los integrantes y las funciones de cada uno de los integrantes y de la clínica dental, la distribución, las condiciones correctas y un poquito también vamos a hablar de la calidad en la clínica dental, en el consultorio. Comenzamos hablando de la odontología, haciendo un breve repaso histórico. Las primeras pruebas que se poseen con relación a la presencia de caries en el hombre se encontraron en un cráneo del hombre de Neandertal hace aproximadamente 25.040 años. La primera referencia histórica que pretende explicar las causas de la caries y las propuestas de tratamiento, considerando que la caries era algo que había que tratar, que no era algo normal que podía verse en los dientes, se encuentran en el papiro de Evers, datado en 1875. 5 siglos antes de nuestra era, en Egipto existían especialistas que se dedicaban única y exclusivamente al tratamiento de los dolores dentales. Hipócrates, en el año 460 a.C., estudió las enfermedades de los dientes. Aristóteles, en el año 384 a.C., afirmaba que los higos y las comidas blandas y dulces podían producir lesiones en los dientes. Esta primera referencia a que algunos tipos de comidas con una consistencia especial o con una composición especial puede producir más caries que otras es importante, puesto aquí se empezó a relacionar la ingesta de comida con la enfermedad de la caries. Eristrato de Cos fundó la escuela de Alejandría 300 años antes de Cristo, tratando los problemas dentales con un criterio conservador. Hasta la fecha, hasta que se fundó esta escuela, normalmente cuando había un problema en un diente se extraía ese diente, pero a partir de aquí se comenzaron a dar unas pautas de tratamiento para intentar conservar el máximo posible de piezas dentales durante el mayor tiempo. Archígenes de Siria, en el año 98 después de Cristo, practicó la cauterización con acero calentando al rojo este acero para casos de fracturas o de caries muy profundas donde se llegaba a la pulpa. Al llegar a la pulpa había un dolor muy intenso y esta cauterización lo que buscaba era aliviar ese dolor. Posteriormente, Claudius Galeno, en el año 130 después de Cristo, observó alteraciones pulpares, lesiones del periodonto y otras enfermedades dentales y hizo una descripción de cada una de ellas. También de la posición de los dientes en el arco y las características básicas de cada uno de los grupos dentarios, desde un punto de vista anatómico. Fue el primero también en afirmar que los dientes se encontraban inervados por un nervio, una ramificación nerviosa del nervio trigémino. Obturó las lesiones de caries y hace una clasificación de las lesiones cariosas en dos tipos, lesiones secas y lesiones húmedas. Las lesiones secas las consideró unas caries de progresión lenta y las llamó lesiones secas porque el tejido se encontraba endurecido y no era capaz de eliminarlo manualmente con un instrumento. Las lesiones húmedas fueron las caries que él conseguía remover con un instrumento y por lo tanto la dentina estaba reblandecida con un aspecto de gel o de estar húmeda y por ello recibieron este nombre. El mundo árabe también hizo grandes aportaciones a la odontología. Races en el año 860 realizaba tratamientos dentales con el fin de evitar que las caries se contagiasen de unos dientes a los dientes vecinos. A partir de aquí, por lo tanto, se considera que la caries es una enfermedad infecciosa y puede transmitirse de unos dientes a otros. Avicena, en el año 980, estudia anatomía y fisiología dental, intentando correlacionar el desarrollo dentario, la secuencia de erupción y haciendo distintas descripciones anatómicas de los dientes. Abulcasis, en el año 990, realiza el primer trasplante dentario en una cresta de gallo. Abulcasis estaba muy interesado en saber si los dientes, una vez que eran extraídos, podrían implantarse en otras localizaciones o incluso en la misma localización en mejor posición, y para ello hizo diferentes estudios en animales hasta que consiguió el éxito en las crestas de gallo. A partir de aquí comenzó toda una fiebre de reimplantes dentarios, incluso a gente de categorías sociales
superiores, cuando perdían algún diente, se lo quitaban a una categoría social inferior para podérselo poner a los nobles, intentando que estos tuviesen una dentadura perfecta. Como podéis imaginar, estos trasplantes ocasionaron grandes infecciones y fracasos absolutos de tratamiento. En 1930, Prieto de Argelato introduce una numerosa serie de instrumentos quirúrgicos destinados a intervenciones de la boca. En el mundo árabe ya se habían descrito distintos instrumentos que se utilizaban para este fin, pero los de Pietro de Argelato fueron específicamente creados para los dientes, no así los del mundo árabe que venían traídos del resto de cirugías. Giovanni d'Arcola diseñó el primer instrumento específico para la extracción dental, precursor del forceps que conocemos hoy, y Ambrosio Paré en 1550 inició su aprendizaje quirúrgico como barbero, especializándose mucho en las extracciones dentales, perfeccionando tanto su técnica que consiguió ser cirujano de la Casa Real y realizar las extracciones a las personas que allí vivían. El primer libro escrito sobre la odontología exclusivamente es el titulado La materia de la dentadura y la maravillosa obra de la boca, escrito en 1557, cuyo autor es el bachiller Martínez del Castillo. En 1728 aparece la obra de Fauchard titulada El cirujano dentista, que abarca de una forma completa los conocimientos básicos y quirúrgicos, incluyendo prótesis y secuencias de tratamiento dental para diferentes dolencias, como por ejemplo las caries, la piorrea, y se hace una primera aproximación a la ortodoncia. Por supuesto no se conocía con este nombre, pero sí en este libro se detalla una secuencia de movimiento de un diente o varios dientes para colocarlos en una posición estética más correcta. Posteriormente, John Hunter publica en 1771 The Natural History of the Teeth, donde relata toda la secuencia de formación, erupción dental y todas las dolencias y tratamientos que se conocían hasta la fecha. En 1812, Marcos Bull comenzó a emplear oro en forma de pequeñas gotitas que él calentaba y las colocaba en las piezas dentales para conseguir obturar, para conseguir tapar las lesiones que había producido la caries y reconstruir los dientes. En 1821, en la Universidad de Maryland se inician los cursos preparatorios para la profesión dental. En 1832 diseña Snell el primer sillón dental y ese mismo año Osterman mezcla cal y ácido fosfórico consiguiendo una escayola más fluida y con un fraguado mucho más rápido, con la cual se tomaban modelos y medidas de la boca de los pacientes para poder hacer reconstrucciones posteriores. En 1837, Murphy hizo conocer una amalgama de plata de su invención a base de limaduras de ciertos tipos de monedas de plata combinadas con mercurio. Esta amalgama de plata se parece mucho a la que se utiliza actualmente, pero la que se utiliza actualmente ha sufrido algunas variaciones, sobre todo en los componentes. En 1850 Evans preparó una amalgama a base de estaño y cadmio que fue un total fracaso, pero he querido traer este ítem dentro de las descripciones que estamos haciendo porque el estaño sí que fue incorporado como elemento a otras amalgamas que se fabricaron con posterioridad y que han llegado hasta nuestros días. En 1828, John Lewis diseñó un aparato manual precursor de las turbinas que hoy conocemos y que tenemos en todas las clínicas dentales. Era un torno que se accionaba manualmente y en el otro extremo había una fresa con la cual se podía trabajar sobre los dientes. El trabajo que podías realizar con este tipo de aparato era muy escaso, debido a que la fuerza que generabas dando vueltas a la manivela no era lo suficiente como para poder perforar tejidos duros dentarios como el esmalte. Sorel, el arquitecto francés, ideó en 1843 un material para poder adherir unas finas láminas de porcelana sobre los dientes afectados por caries y poderlos rehabilitar. Este adhesivo conseguía mantener la porcelana en boca varios días, pero no el suficiente tiempo como para aceptarlo y extender esta técnica de adhesión de porcelana de forma para que llegase a todo el mundo. En 1848, Hill descubre la aplicación de la gutapercha para poderla utilizar en los dientes. Hasta esta fecha, cuando había que hacer una endodoncia, había que quitar el nervio de un diente, el relleno que se colocaba dentro de la cámara pulpar, después veremos que es todo esto de una endodoncia, ahora es una simple aproximación para que sepáis que hasta esta fecha se utilizaban materiales rígidos como podían ser las puntas de plata o materiales de sellado a base de cementos y pastas que
no conseguían sellar de forma adecuada el conducto, es decir, había filtraciones y podía haber de nuevo una infección en el diente, y el módulo de elasticidad y resiliencia de estos materiales era muy diferente al del diente, por lo que las piezas se fracturaban con cierta facilidad. La introducción de la gota percha facilitó mucho los tratamientos endodónticos y la permanencia de los dientes en la boca una vez hechos los tratamientos. En 1850 Chevalier perfecciona el taladro de Luis y 8 años después Charles Merry lo mejora a su vez empleando un cable flexible que facilitaba su manejo y podía emplearse en la cavidad oral hasta en zonas de difícil acceso. El primer material de impresión parecido a los que se utilizan actualmente, que no fuera la escayola que ya hemos hablado anteriormente, fue presentado por Charles Stens en Inglaterra en 1857. En 1864, Stanford Barnum ideó el aislamiento perfecto del campo de trabajo en la cavidad oral. Esto es muy importante porque hay técnicas en odontología que precisan de un aislamiento del campo operatorio completo. Hasta esta fecha que se idearon esta serie de materiales que luego posteriormente son la evolución. Su evolución es el dique de goma, que lo vamos a estudiar en el tema de operatoria dental. Facilitaron mucho técnicas como la adhesión, que hemos descrito antes para la porcelana, y se pudieron realizar tratamientos que hasta la fecha no podían ser hechos en la boca de los pacientes. En 1871, Louis Jacques emplea por primera vez las matrices para obturación de cavidades compuestas. Esto es un gran descubrimiento también porque antes de que se utilizasen las matrices, cuando un diente tenía una caries muy grande, una gran destrucción, la única solución era la extracción, porque no existían esta serie de aditamentos que permitían un encofrado del diente y una reconstrucción del mismo. Y cuando ya se empiezan a comercializar estos instrumentos, hay muchos dientes de pronóstico extracción que se pueden rehabilitar. En 1872 se idea la transmisión del movimiento de la turbina a través de un pedal, como el caso de las máquinas de coser antiguas. Ese pedal permitía que el odontólogo tuviese las dos manos libres al no tener que estar accionando la turbina, girando la palanca, y facilitó mucho las técnicas odontológicas. Green en 1873 presenta la primera turbina eléctrica que tuvo que ser mejorada en 1874 por los problemas de humedad de la boca. En 1877 Wickerson diseña y hace fabricar el primer sillón dental hidráulico que permite no solo que el paciente se pueda reclinar, sino cambiar las posiciones y subir en altura. En 1881 Hutchinson hace diversos colados de metales que comienzan a emplearse en prótesis dentales para reemplazar dientes que se han perdido o reconstruir dientes que están muy afectados. En Alemania, Jenkins en 1898 descubre un nuevo material de obturación que él llama la porcelana de baja fusión, que es una porcelana con unas características diferentes que la hace óptima para estar en boca. La radiología no fue descubierta hasta la radiología intraoral no llegó hasta 1895 con el descubrimiento de Röntgen, como veremos más adelante en el capítulo destinado a los rayos X, por el cual recibió el Nobel de Física. Hubo otros autores como Walnut, Morton, Kells y Robbins que hicieron distintas aportaciones a la radiología. En 1906, Carmichael acuña el concepto de media corona, iniciándose los tratamientos con carillas dentales, que hasta la fecha no eran posibles, y en 1913 Kodak comercializó el primer paquete de película dental preenvuelta, que ya venían las radiografías de una en una, envueltas en plástico, para poder ser utilizadas en la boca. Específicamente las primeras placas fabricadas para la boca fueron estas. Y Michael Bonucor en 1955 comienza a utilizar los rellenos de resina, los empastes blancos que conocemos hoy. Han sufrido varias transformaciones desde que Bonucor los emplease en 1955, pero la esencia del descubrimiento es el mismo. Hasta aquí el repaso que hemos hecho de la historia. Por supuesto es mucho más amplia, pero hemos hecho un repaso de los diferentes puntos importantes, bien porque el descubrimiento cambió el concepto de la odontología o bien porque el descubrimiento permitió que las técnicas lograsen avanzar un poco más. Vamos a hablar un poco del equipo de salud bucodental. El equipo de salud bucodental es un equipo en el que se integran distintos profesionales que tratan afecciones orales y que se encuentra reconocido como tal en los hospitales y centros públicos. El equipo de salud bucodental, por supuesto, puede también formarse en una clínica dental o en